El sencillo gesto de abrir el grifo, que tanto simplifica la vida a millones de personas, es una expresión de la desigualdad del mundo. No tener que pensar en el agua es un privilegio. Por eso hemos dedicado esta revista al agua, porque se nos escurre entre los dedos y porque su fuerza, pese a todo, nos da esperanza. Que enfrentan a países, ciudades que se hunden, aguas contaminadas que crían lo que comes. Hay millones de mujeres que cargan enormes bidones de agua, pero viven desposeídas de toda agua para la higiene menstrual. Hay glaciares que se derriten mientras no miramos y especies acuáticas que desaparecen sin que las hayamos visto nunca. Hay océanos esquilmados por sobreexplotación pesquera y hay un futuro en el que solo los ricos beben agua. I walked down to the river thinking I would jump in. I walked down. Hay agua buena, agua amarga, agua en guerra, agua con género, agua agotada, agua con veneno, agua exhausta, agua dulce, agua muerta, agua como moneda de cambio, agua en guerra, agua que ahoga, agua que nos devuelve un reflejo de terror y de vida. Este programa navega. Violeta Muñoz, crudos días. Crudos días, Javier. Pues sabes que en el arte de la entrevista, el periodista y presidente de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Armada, afirma que nadie nace reportero salvo que su madre le dé a luz en una caravana, en una diligencia o en una canoa. ¿Y dónde crees que nacieron los compañeros y compañeras de la revista 5W? Bueno, pues a jugar por el último número de la revista, claramente en una canoa, la canoa desde la que son capaces de contarnos un mundo que hace agua, desde Yakarta a Alaska, de Irán a Jaén, de Etiopía a México. Sí, porque el nuevo número anual de la revista se llama Agua. Más de 250 páginas de crónicas, entrevistas, ensayos y fotografías que huyen de esa imagen preciosista del agua para explorar el contacto humano con uno de los elementos más deseados y por eso más conflictivos de nuestro tiempo. Hoy hablamos de las guerras del agua, de países tocados y ciudades hundidas. What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia. Nos da la vida, pero también nos puede matar. Maribel Izcue, redactora jefa de 5W, crudos días. Crudos días, Javier, Violeta, ¿qué tal? Enhorabuena por este número 8 de Crónicas de larga distancia, que es una pasada de contenido, de imagen y de texto. Muchas gracias, sí, estamos muy contentos. Bueno, como cada año, vamos a aplicaros las 5 W para contar vuestra revista, empezando por el qué. Sabemos que su título es Agua, pero ¿de qué habla el número anual de 5W? Pues habla de eso, de agua, pero para explorar el contacto humano, como decías, de este elemento que es uno de los más preciados y a la vez de los más presentes en nuestras vidas, ¿no? Hablamos de ese agua que baña los problemas más importantes de la humanidad, de agua y de falta de ella, porque hay más de 2.000 millones de personas para las que el agua no sale del grifo y más de 3.600 millones de personas que no tienen acceso a un retrete en condiciones que garantice la salubridad. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues los protagonistas son las personas que viven por y con el agua o las que mueren por falta de ella. También personas que dependen de los ríos o las que viven en ciudades que se hunden o alrededor de lagos que se secan. También las personas que no tienen acceso al agua o que quizá lo tienen, pero es un agua contaminada que genera riesgo de muerte. Y también esas personas, esos protagonistas que defienden el valor del agua y la necesidad de que haya un acceso seguro a ella. Vamos con el dónde, Maribel. Bueno, pues como siempre recorremos distintos países del mundo. Vamos desde Egipto con su emblemático Nilo hasta países que están cruzados por el río Congo o Ucrania y el papel del agua en la guerra, Indonesia y su capital que se hunde, Alaska y los glaciares que se deshielan o lagos que se secan y dejan sin sustento a miles de personas como el lago Urmia en Irán o hasta los océanos del mundo que sufren por la sobreexplotación pesquera. Y la siguiente pregunta es ¿cómo? Pues también, como siempre, lo hacemos a través de crónica narrativa y fotografías. Pero en esta revista hay también ensayos, hay entrevistas, crónicas visuales y hasta poemas. Son más de 250 páginas en las que firman casi 30 autores y autoras
entre periodistas, fotoperiodistas y escritoras. Y para terminar estas 5 W, ¿por qué el agua, Maribel? Bueno, pues porque el agua nos fascina, ¿no? Está presente todo el rato en nuestras vidas, pero no le damos el valor que merece, al menos en algunos lugares del mundo. La parte más privilegiada de la humanidad la damos por descontado que abrimos el grifo y tenemos agua, pero eso ya es un indicador que pasamos por alto de clase social. Y queríamos hacer este número para explorar un poco la relación de las personas con el agua en distintos lugares del mundo y para recordar su valor, ¿no? Decimos que ha sido el número más difícil y más fácil de 5W. Más difícil porque parecía al principio que se alejaba un poco de estos temas que solemos tratar, ¿no? Pues las migraciones, los conflictos, los derechos humanos, pero al final hemos visto que en realidad nos hemos acercado a ellos a través del agua, así que ha sido mucho más fácil de lo que pensábamos. El muro es de cemento grisáceo. Tiene poco más de 2 metros de alto y recorre el litoral como si fuera una línea fronteriza. En realidad lo es. El dique marca la división entre lo que pertenece al mar y lo que es de la ciudad. El problema es que cada año esa línea es más borrosa. Cada vez es más difícil contener las aguas que poco a poco cubren Yakarta. En algunos puntos del norte de la ciudad lo hacen a un ritmo de hasta 20 centímetros al año, lo que le ha dado el peligroso récord de ser la capital del mundo que más rápido se hunde en el mar. Maribel, como adelantaba Violeta, en este número firmas un reportaje sobre Yakarta, la capital de Indonesia, con el fotoperiodista Santi Palacios, un artículo titulado precisamente Yakarta se hunde. ¿Qué está pasando? Pues literalmente pasa eso. Yakarta, la capital de Indonesia, que es una megaurbe de unos 11 millones de personas, se está hundiendo bajo el nivel del mar. Es la capital del mundo que más rápido se hunde. Y es porque allí se da una especie de tormenta perfecta, ¿no? Hay varios factores que confluyen. Por una parte, es una megaciudad que se levanta pegada a la bahía de Yakarta. Entonces, eso, bueno, claro, le afecta a la subida del nivel del mar por el calentamiento global, ¿no? Pero el problema más grave es que Yakarta es una ciudad que está atravesada por miles de agujeros. Muchísima gente en Yakarta lo que hace para obtener agua es perforar el suelo, hacer pozos más grandes, más pequeños, para obtener el agua de los acuíferos. Y eso hace que el terreno esté pues, como un queso de Gruyère, ¿no? Entonces se erosiona, se deforma y ayudado además por el peso de los miles de rascacielos y la urbanización de la ciudad, hace que se vaya hundiendo literalmente. Maribel, ¿y por qué se perfora el terreno? ¿No hay suministro de agua potable? Pues no, parece mentira, ¿no? Que en un país como Indonesia hay una mega urbe que crece a este ritmo tan desenfrenado. En realidad, el suministro de agua municipal llega aproximadamente a 1/3 de la población. Es una red de tuberías arcaica, muy antigua, de la época colonial, sufre muchísimas pérdidas y llega a muy poca gente. Por eso el resto de las personas se ve obligada pues, a buscar agua como puede, ¿no? Yakarta es una ciudad que en realidad tiene muchísima agua, está atravesada por 13 ríos, pero están extremadamente contaminados por un montón de fábricas, industria que rodea el cinturón de la ciudad, ¿no? Entonces tampoco pueden obtener agua de los ríos. Y bueno, es el recurso que les queda, ¿no? El hacer pozos, algunos manuales, otros con grandes bombas, pero eso hace que la ciudad esté totalmente perforada. Sí, qué paradoja tener tanta agua alrededor y poder disponer de muy poca de ella. ¿Y cómo afecta eso a la vida de las personas? Pues se da una paradoja muy grande porque, claro, las personas que viven en la zona de la ciudad que está pegada al mar, ellos sí que no pueden extraer agua del subsuelo porque está salada, no es potable. Son la gente más vulnerable, son las zonas, digamos, de chabolas, y entonces ellos tienen que comprar agua embotellada comprar agua y una especie de tráfico de agua de aquellos que sí tienen agua del grifo y la revenden o van a buscarla a otros sitios. Entonces hablábamos con personas que vivían en esa zona y se dejaban muchos hasta 1/3 del sueldo en agua, ¿no? Se dejaban más dinero en agua que en comida. En cambio, ibas a las zonas más elevadas, donde había gente con más recursos, donde tenían grandes pozos que llegaban a gran profundidad, y estas personas, cuando les preguntábamos cuánto gastaban en agua, decían: en agua nada. ¿Cómo vamos a gastar en agua si la tomamos del suelo, no? Entonces se da pues esa paradoja enorme. De hecho, la situación es tan grave que hay un plan para trasladar
trasladar entera la capital desde Yakarta a otro lugar, una nueva ciudad que se construirá en la isla de Borneo, a 1.000 kilómetros de distancia de la capital actual. Sí, porque bueno, ya era un plan que el gobierno indonesio llevaba barajando desde hace varios años, porque la vida en la ciudad se ha hecho bastante insostenible por el tema del agua, por el tema del hundimiento y por la sobrepoblación, ¿no? Es una ciudad en la que es muy difícil la movilidad y está creciendo de una forma absolutamente desordenada y desorganizada. Entonces, lo que se le ha ocurrido al gobierno es trasladarla a esta isla, a una zona virgen, digamos. Las obras han empezado ya, el plan se aprobó, han empezado. El año que viene ya está previsto que se haga alguna ceremonia pequeña de inauguración, pero bueno, se calcula que la nueva capital administrativa estará lista para el año 2045, 2046. Claro, el gran temor es que se repita de nuevo la situación de Yakarta, ¿no? En otra escala, pero en una zona que ahora es una zona virgen, que esto, pues, claro, lo que los ambientalistas temen y muchas personas, que esto deje una huella ecológica impresionante. Qué situación más distópica la que estás describiendo, pero ¿pretenden llevarse a esos 11 millones de habitantes a la nueva capital? Los 11 millones no, porque es impracticable, pero sí todo el sistema administrativo, todo el sistema burocrático, que es algo que de hecho ya han hecho algunos países en Asia, como Malasia o incluso Birmania, ¿no? Han trasladado todo el aparato administrativo a otra ciudad. Entonces, en este caso, claro, es un aparato burocrático gigantesco, enorme, que lo van a llevar a Borneo, que es una isla que tiene un ecosistema brutal, impresionante y que, bueno, pues va a suponer un impacto impresionante, ¿no? Si se puede entrar ya en la página web de Nusantara, que es como se va a llamar la nueva capital, y ves allí un proyecto de una ciudad, bueno, moderna, espectacular, preciosa, que en realidad lo ves ahora y es una enorme mancha en medio de una selva impresionante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda esto, que además es un proyecto que cuesta 1 millonada. Claro, porque para solucionar un problema quizá creen otro. Sí, exactamente, esa es la gran duda, ¿no? Sobre el papel todo parece bonito, pero es un proyecto que está generando muchísima polémica y de hecho se planteaba desde hace muchos años y ha tardado mucho en ser aprobado y en medio de una controversia enorme. Gracias, Maribel, por este reportaje. De verdad que es impresionante ese círculo vicioso en el que gente que perfora su suelo para sacar agua, llueve, pero la gran extensión de cemento no deja que permee el agua. Es como un reportaje del que no hay salida, pero dibuja muchos elementos en él. Creo que Agus Morales, director de la revista 5W, quería apuntar un último dato. A ver, pero que si la gente tiene dudas, también puede comprar la revista, ¿eh? Hay que contar que Agus lleva así desde la presentación de la revista. Así se pasó, de hecho, la presentación. Y después de este sabio consejo, subamos de nuevo a nuestra canoa para remontar el río más deseado. Una de las cunas de nuestras civilizaciones, un emblema de fertilidad y vida que lleva décadas amenazando con convertirse en símbolo de la guerra por el agua. En su nacimiento y desembocadura, 2 países, Egipto y Etiopía, se ven abocados a colaborar para sobrevivir. 2 naciones y 2 formas de entender un vínculo con el río. 2 usos de unas aguas en las que ambos se miran como en un espejo valleinclanesco, con Sudán como tercero en discordia, en una lucha que trasciende al agua. Hemos atracado en el mítico Nilo, Maribel, el río más largo de África. El más largo y también el que tiene las aguas más demandadas. Así se titula precisamente la crónica que firma la periodista Nuria Tesón, El río más deseado. Vamos a saludarla desde esta orilla. Nuria Tesón, periodista independiente residente en El Cairo. Crudos días. Muy buenos crudos días, compañeros. Gracias por tenernos para hablar de agua. Muchas ganas de hablar de lo que has escrito para la revista. El Nilo siempre ha sido un objeto de deseo a lo largo de la historia y no solo para aventureros que buscaban sus fuentes. ¿Por qué? Bueno, el río Nilo es muy importante para los países que viven en él y os voy a dar simplemente un dato. El 88% de los recursos hídricos de Egipto, por ejemplo, tanto para consumo humano como para irrigación, dependen exclusivamente del Nilo. Eso quiere decir que su supervivencia está unida de una forma absolutamente brutal a las aguas que proceden de las fuentes que nacen en Etiopía y en otros países, pero sobre todo en Etiopía, porque la principal fuente del Nilo es el Nilo Azul, que aporta un 80% del caudal, entonces es fundamental para Egipto.
En su nacimiento y en su desembocadura, estos dos países, Egipto y Etiopía, se ven abocados a colaborar para sobrevivir, tal y como cuentas en la crónica, ¿no? Pero ahora está en el centro de una disputa que tiene que ver con la construcción de una presa por parte de Etiopía. ¿Qué está pasando, Nuria? Bueno, lo que está ocurriendo es que durante muchos años, desde que se firmaron unos tratados, por supuesto, augurados por los colonialistas británicos a principios del siglo XX, en 1929, Egipto ha tenido la soberanía sobre las aguas del Nilo, sobre todo por esa importancia y por esa dependencia que acabo de mencionar, esa gran dependencia de las aguas. Pero lo que está ocurriendo ahora es que durante muchos años consiguió mantener ese status quo, consiguió mantener un poder o un control sobre las aguas, sobre todo utilizando, como podréis leer en el reportaje y que hemos sabido gracias a algunas filtraciones de correos electrónicos y de correo de inteligencia, que se han estado ejerciendo presiones y que han estado llevando operaciones, pero ya en los años 70 y 80 con presidentes pasados, Egipto ha conseguido mantener el control sobre cualquier proyecto que se llevara a cabo en las aguas del Nilo. Lo que ocurrió en 2011 es que, además de la primavera árabe, que consiguió acabar con el dictador que había en Egipto, los etíopes anunciaron que iban a construir la mayor presa hidroeléctrica africana, lo que les iba a permitir convertirse en una potencia exportadora de electricidad y además mejorar económicamente dentro de un país donde muy poca gente tiene acceso a ese recurso tan básico que nosotros tenemos, que es que le damos a un botón y hay luz. Bueno, pues en Etiopía eso no sucede, lo mismo que en otros países. Entonces, cuando Etiopía toma la decisión de construir esa presa, todos los países que están río abajo se echan a temblar porque van a perder el control sobre las aguas. No solamente Egipto, para Sudán también es muy importante saber cuándo se produce las crecidas del río porque afecta directamente a los cultivos que bañan las aguas del Nilo. Nuria, tú en la presentación, nos lo contaba nuestra compañera Celtia, en la presentación de la revista de Madrid, contaba que a ti, que sueles cubrir conflictos y guerras, de primeras te sorprendió un encargo sobre el agua, pero en realidad hablas de una guerra que trasciende el agua y que afecta a la vida política y económica de toda la región, cuenta en la crónica. ¿De qué manera? Bueno, sobre todo por lo que acabo de mencionar, que durante años las aguas del río han sido tan importantes, sobre todo para Egipto, aunque también para Sudán y Etiopía, que Egipto consideraba que el control sobre esas aguas, y considera que el control sobre esas aguas le da un poder geoestratégico y económico en la región, porque si no puede producir alimentos, su población va a sufrir. Y ya he dicho que el 80% de sus recursos hídricos, también para irrigación, proceden del río. Si no puede cultivar, si no puede, temía la generación de electricidad. Es cierto que los expertos explican, y lo explico en el artículo, no ven de una forma tan negra la construcción de esa presa, pero sí que es verdad que el tener la llave, tener el control de cuándo se abre y se cierra, de cuándo se libera agua o de cuándo se retiene agua, eso puede ser una herramienta de presión y de alguna manera una forma de control dentro de la región desde el poder económico y desde el poder político, porque si Etiopía se convierte, gracias a esa producción de electricidad, en una nueva potencia en África, va a competir con la hegemonía que hasta ahora ha ejercido Egipto en la región. Por eso es tan importante ver en perspectiva y ver en contexto cómo están afectando estas decisiones a los países en disputa. Hablamos de Etiopía, de Sudán y de Egipto, pero hay muchos otros países que se ven afectados en la mitad. Nosotros incluso nos podemos ver afectados. Por ejemplo, una de las cosas que está sucediendo en los últimos años es que muchos países están alquilando, llamémoslo alquilando, cuando en realidad se trata de un neocolonialismo agrícola, tierras en Sudán y en otros países de África que están directamente impactados por la construcción de esa presa y por el control que Etiopía puede ejercer sobre esas aguas en momentos necesarios. Hace 3 años en Sudán se produjeron las peores inundaciones de los últimos años, se perdieron vidas, se perdieron cultivos. Entonces, si no se puede controlar eso,
la guerra no solamente, o el conflicto, el enfrentamiento no va a ser solamente entre los países afectados, va a ser entre los países afectados de forma extendida, aquellos que tienen territorios de cultivo o a los que les puede interesar que con el control de las aguas haya más tierras fértiles, y ahora que estamos hablando tanto de inseguridad alimentaria y de cambio climático, que se pueda controlar esas aguas que van a irrigar unos cultivos de los que todos, de una manera u otra, nos vamos a beneficiar, con lo cual no es una guerra africana, o no sería un conflicto africano, es un conflicto que nos afecta a todos. Nuria, tú mencionabas la palabra guerra. ¿Esto puede acabar en un conflicto armado? Pues es difícil predecirlo, como todo. Yo soy periodista y trabajo con hechos, no trabajo con previsiones ni con bolas mágicas, que me encantaría a veces tener, porque es algo que nos gustaría saber a todos. Planearíamos las cosas mucho mejor y seríamos, bueno, no sé si más felices, pero a lo mejor estaríamos más tranquilos. Pero sí que es cierto que hace ya 20 años Naciones Unidas ya hablaba de las guerras del agua. Se celebraba el Día Mundial del Agua Dulce y aquellos señoros que se reunían y que hablaban sobre el agua ya firmaron y publicaron un informe en el que auguraban o advertían de que en 20 años podríamos estar viendo enfrentamientos sobre el agua, y lo llamaban guerras del agua. Entonces, no es que queramos poner el acento en el conflicto, es que realmente estamos viendo países superpoblados. Egipto, en los 14 años que yo llevo viviendo allí, ha pasado de 80 millones de habitantes a 105 millones de habitantes. Sudán también es un país superpoblado, Etiopía es un país superpoblado. Entonces, la presión demográfica sumada al cambio climático, sumado a la reducción de población, sumado a otros conflictos como el de Ucrania, de los que Egipto es uno de los principales afectados porque es el principal importador de trigo del mundo, todo eso es un conglomerado que va a hacer que, si no tomamos soluciones ya para hacer una mejor gestión del agua, para rentabilizar mejor ese recurso y para que se haga un uso más democrático del recurso, podamos ver realmente enfrentamientos por el agua. No sé si guerras, porque las guerras sabemos que han cambiado mucho. Las guerras ya no son siempre unos que se disparan a otros u unos que tiran bombas a otros. Las guerras se libran en las redes sociales, las guerras se libran de forma digital, las guerras se libran en los despachos, cuando se compran, venden o realizan cualquier tipo de acuerdos. Así que sí, probablemente haya guerra, pero no a lo mejor el tipo de guerra que nos imaginamos cuando pensamos en ese concepto. Siempre ha habido tendencia a relacionar el Nilo con Egipto, aunque atraviesa 10 países, aparte de los 3 citados, también Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo y Sudán del Sur. ¿Qué representa el río para los egipcios? Bueno, el río es la vida. Para Egipto el Nilo lo es todo, pero no solamente para Egipto, también para otros países, porque África es un desierto en muchos lugares, también es jungla, pero en un país en el que toda la vida, si miramos a un mapa de esos que nos gustan tantos, a una imagen aérea, a una visión aérea, vemos que todo lo verde, todo lo fértil, toda la vida está en torno al río. Entonces, para los egipcios es la vida. Las bodas, las celebraciones, los cumpleaños incluso se celebran en torno al río. Y luego hay una cosa muy importante, que es cómo está cambiando su vida también debido a eso. Por ejemplo, en el delta del Nilo, en la desembocadura en Alejandría, debido al hundimiento que se está produciendo y a la entrada de agua salada en esas tierras tan fértiles y en esa agua dulce, lo que se está haciendo es provocar un desplazamiento de la población. La gente está cambiando sus hábitos agrícolas y su forma de vida porque el río está cambiando debido a ese impacto del cambio climático. Entonces, todo gira en torno al río, su vida y su muerte. Y Nuria, ahora con la situación actual, y aunque no tenemos esa bola de cristal, pero con tu experiencia y tus vivencias en Egipto, ¿qué futuro auguras tú para las aguas del Nilo? Bueno, yo no auguro ningún futuro, pero creo que sí que se está intentando llevar a cabo muchos proyectos que hagan un mejor uso, plantas potabilizadoras, acuíferos no se pueden utilizar muchos porque no hay muchos recursos subterráneos
en Egipto, pero sí que se están intentando llevar a cabo proyectos. Entonces, lo que puedo augurar es grandes dificultades, un empobrecimiento de la población a pasos agigantados. Ahora mismo la inflación es del 26% en el país, pero la mayor parte de los alimentos, la inflación en los alimentos supera un 40 o un 50%. Es decir, que el que no se estén tomando medidas ya para paliar los efectos de esa escasez de agua en Egipto, en la que confluyen no solamente la presa de Etiopía, sino ese cambio climático, ese derroche del recurso, porque no se está haciendo una buena utilización, porque no hay buenas infraestructuras, supone que las circunstancias en Egipto, sobre todo para la población más pobre, porque 2/3 de la población egipcia viven bajo el umbral de la pobreza, se van a endurecer mucho. Y eso es otra guerra en forma de presión demográfica migratoria para los países que recibimos o deberíamos estar abiertos a recibir a migrantes. Vamos de paradoja en paradoja, que el país que tiene y disfruta de las aguas del Nilo tenga escasez por su mal uso, también es muy paradójico. Bueno, creo que el director de la revista tiene un último apunte que hacer. Otra buena idea para acabar de afinar las respuestas a estas preguntas es que la gente compre la revista. Gracias, Agus. Gracias, Agus. Y también gracias a Nuria Tesón. Las palabras de la boca. Y también gracias a Nuria Tesón, que firma este enorme reportaje que abre la revista. El río más deseado. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Comprad la revista. Muy bien traído. Muy bien traído, no podía... Entre dos aguas. En un programa de agua no podíamos dejar de escuchar Entre dos aguas. De Paco de Lucía. Tú sabes que este tema lo hizo prácticamente improvisado porque tenía que terminar un disco que faltaba algo que meter. Le faltaba para completar. Algo más, un tema más y compuso... se sentó y sacó no adelante... Pues ya lo sabes. Y desde la agua del Nilo navegamos a una mucho más cercana, las aguas de España, aunque en este caso hablamos de los componentes tóxicos que terminan en parte de esa agua, Maribel. Pues sí, directamente del veneno en las aguas. Veneno es el título de la crónica visual del fotoperiodista Santi Donaire que publicamos en este número. Es el resultado de un trabajo de larga distancia que investiga el uso de pesticidas en nuestro país. Las fotografías que aparecen en la revista van desde Huesca hasta Almería, Pontevedra o Jaén, de donde es Santi Donaire. Crudos días. Crudo día, Verónica, Javier, un placer. España es el país de la Unión Europea que más pesticidas consume, unas 76.000 toneladas al año, y aumenta además anualmente. Dices que incluso se conceden permisos supuestamente excepcionales para usar fitosanitarios ya prohibidos contra plagas cada vez más agresivas. Santi, ¿por qué se utilizan aquí más que en otros países? Bueno, porque yo creo que la primera tabla de ranking que tenemos que mirar es el papel geopolítico que ocupa España dentro de lo que es la agricultura y la ganadería mundial, ¿no? A mí hay un dato que no me deja de sorprender, es que somos el tercer exportador hortofrutícola del mundo, solo después de Estados Unidos y de China, que se dice pronto, ¿no? Pero es que además somos líderes de muchísimos productos alimentarios en Europa, ¿no? Carne de porcino, mango, aguacate, pesa, tomate, calabacín, pepino, aceite de oliva, ¿no? Entonces, claro, en este ranking, pues para ser los primeros necesitamos una serie de cosas para ser competitivos y ser, bueno, pues los mejores, por decirlo de alguna manera, en esta especie de marca España, ¿no? Necesitamos una mano de obra barata o casi esclava, necesitamos un suelo bastante barato, necesitamos unas políticas bastante permeables o unos políticos bastante permeables para cuando viene la gran industria, la agroindustria, pero también necesitamos hackear, digamos, la naturaleza, por decirlo de alguna manera, y el hackeo es doble porque en primer lugar se hackea la tierra, se hackea los recursos, es decir, necesitamos poner todo
los recursos naturales dirigidos hacia la productividad, por lo tanto hacia el beneficio económico, con fertilizantes, con pesticidas, con monocultivos que se cargan toda la biodiversidad, pero también hackeamos la salud porque, bueno, digamos, la segunda cara, digamos, de estos pesticidas ya no es solo aumentar esa productividad, sino qué daño nos está haciendo a la salud y qué daño está haciendo, más en este número que estamos hablando de agua, pues a nuestra reserva de agua, a nuestro acuífero, a nuestros ríos, ¿no? Y precisamente, Santi, ¿cuáles son esos daños que causan estos pesticidas en la salud? Pues mira, yo he trabajado en este proyecto he trabajado de la mano con Marieta Fernández y Nicolás Olea, que invito a todas y a todos a seguir su trabajo. Son dos investigadores de la Universidad de Granada que llevan más de 20 años haciendo un estudio de cómo la exposición a productos químicos de toda la índole, pero en este caso alimentario también, nos afecta a la salud, ¿no? Y ellos siempre dicen que, claro, el truco que hace la industria es que cuando sale un producto, a la investigación, que suele ser pública y mal financiada, le cuesta entre 20 y 30 años desmontar el producto, ¿no? Descubrir, digamos, las consecuencias que hay en la salud. Por lo tanto, ya hay una trampa, yo creo que antidemocrática, ¿no? De que nos cuesta mucho. Pero ya las investigaciones están bastante probadas de que las consecuencias que tiene, pues viene de enfermedades tan actuales como el trastorno de la atención, cáncer, sobre todo uretra, útero, páncreas, riñón. Y luego, por ejemplo, a mí me ha sorprendido especialmente, ¿no? En Francia está reconocido el Parkinson como enfermedad profesional para los agricultores y agricultoras, ¿no? Algo que en este país yo creo que el lobby agrícola lo ha hecho bastante bien para que no se hable. Ya no tanto porque esto no va de A es igual a B, siempre lo dice Marieta y Nicolás, los investigadores de Granada, sino que aquí lo que tenemos que estudiar es que cuanta más exposición, más probabilidad. Entonces lo que es una realidad es que el nivel de exposición que tenemos en este país, sea de los trabajadores y trabajadoras agrícolas de primera línea y sea toda la población como consumidores, es muy alto, ¿no? Entonces, las consecuencias pues son muy variadas, pero a mí, por ejemplo, con esto del hackeo, que es un concepto que se me ha quedado bastante en la cabeza, hay un tipo de pesticidas que se llaman disruptores endocrinos, una palabra difícil de aprender, que básicamente, para que lo entendamos, no es yo me expongo a un veneno y me contamino, digamos, no es A igual a B, sino que ese veneno se mete dentro del componente genético del ADN de cada persona y por lo tanto puede afectar no solo a la persona a la que se está viendo afectado, sino a las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, claro, aquí ya estamos hablando de cosas bastante serias, ¿no? Que yo, después de haber pasado una pandemia, creo que somos especialmente sensibles a la salud y creo que el tema de la pandemia, por ejemplo, de los cánceres, encontraríamos muchas respuestas si pondríamos financiación pública para entender qué pasa, ¿no? Este trabajo es parte de un proyecto mayor. ¿En qué consiste, Santi? Mira, el proyecto se llama Hasta que la tierra aguante, que viene un poco pues, de esa expresión que se llama de lo de hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí. Cuando salíamos de fiesta los viernes y volvíamos el domingo, digo cuando salíamos, porque ya no aguanta el cuerpo, ¿no? Y sobre todo porque entiendo desde el primer momento, sobre todo cuando veo los datos, que al final la industria agrícola y ganadera en este país es como una especie de fiesta infinita y sin fin, que creo que tiene bastante significado histórico, ¿no? Que creo que el humano ahora se ha sentido como muy infinito y ahora con el cambio climático nos estamos dando cuenta de que somos finitos, ¿no? De que la fiesta no va a aguantar siempre, ¿no? Entonces lo que hago es una ruta por toda la geografía española, más de 22 provincias, donde recorro lugares de producción agrícola, históricos, presentes, pero también futuros que están empezando a aparecer y que están empezando a cambiar el territorio e incluso la identidad del lugar, ¿no? Entonces hago, digamos, esa ruta para ver las consecuencias tanto en el medio ambiente como en la salud, ¿no? Ver, bueno, pues ese backstage, esa trastienda, digamos, de esa fábrica de alimentos que pone al final el foco en la producción y que tiene más que ver con un concepto casi extractivista, ¿no? De llego, extraigo todos los recursos, sean humanos o naturales de cualquier índole, y cuando se termina, pues me voy, ¿no? Aunque Santi ha sido muy expresivo y muy explícito en todo lo que nos ha contado, creo que Agus Morales quiere apuntarle algo.
Hay cosas aquí que no quedan claras, ¿eh? Yo creo que hay que comprar la revista y leerla. Salud y periodismo. Salud y periodismo, lo mismo le decimos a Santi Donaire, que es fotógrafo documental, periodista y cofundador de la productora de documentales Nervio, además de paisano de mi familia. Santi, salud y periodismo. Pues nada, un abrazo paisano y paisana. Carne Cruda sigue de gira. Nos marchamos hoy de gira, unos días de rula. Que no es una gira, es un girón. Ya hemos pasado por Bilbao, Valencia, Cáceres, Alicante, Mérida, Bueu... Y lo que nos queda. Porque ya tenemos nueva fecha y allí podrás escuchar esto en crudo y en directo. Llevo toda la noche pensando que lo que alto De agua están rodeadas las Islas Canarias, a las que viajamos este mismo miércoles. Estaremos en el Teatro Leal de La Laguna con un programa con mujeres canarias que nos cuentan su isla y nos enseñan su cielo. Una astrónoma, una bióloga, una filósofa, una escritora... Y una cantante que pondrá la banda sonora, Melómana, a la que escuchamos. Este miércoles a las 8 de la tarde en el Teatro Leal de La Laguna. Entrada libre hasta completar aforo, así que date prisa que se llenan las sillas muy rápido. Y seguimos navegando en nuestra canoa hasta otra tierra que se construyó literalmente sobre 5 lagos. En este valle rodeado de montañas había un lago, y en medio del lago una ciudad, donde un águila desgarraba una serpiente sobre una planta espinosa de la tierra. Siglos después, las multitudes la conquistaron de nuevo. Subieron a los cerros, bajaron a las barrancas, entubaron los ríos, talaron árboles, y la ciudad comenzó a morir de sed. Este poema de amor en la Ciudad de México, de Homero Arizquis, introduce una de las entrevistas que aparece en la revista, la que realiza la periodista mexicana Eileen Truax al investigador y biólogo Luis Zambrano. Maribel. Sí, es una entrevista que profundiza sobre una de las grandes paradojas también de Ciudad de México. Esta urbe está fundada sobre una interconexión, como decías, de 5 lagos hace 700 años y gasta 200 millones de euros al año en agua embotellada. Hemos hablado con Eileen, que nos ha contado un poco los vínculos que Ciudad de México, su ciudad, ha tenido siempre con el agua. La relación de la Ciudad de México con el agua ha sido un poco dispareja. El agua es literalmente la base fundacional de la Ciudad de México y me parece que sus habitantes con el tiempo nos hemos olvidado de la importancia que ha tenido en nuestra fundación, en nuestro crecimiento y en nuestra vida. El Valle de México originalmente estaba compuesto por 5 lagos interconectados entre sí. Cuando los aztecas llegaron a establecer ahí la ciudad, debido a una señal que les habían dado sus dioses de que tenía que ser ahí, lo que hicieron fue construir una serie de una especie como de balsas muy grandes, las llamamos chinampas, que es un sistema que con material natural, con ramas, con tierra, con piedras, crean estas superficies que están sobre el agua, pero en las cuales se puede cultivar. Y bueno, establecieron un sistema de este mecanismo extenso, comunicándose con otros espacios del mismo valle a través de ríos, ¿no? De los 40 ríos que unían a estos 5 lagos. Es decir, que la ciudad se hizo sobre un lago y contaba con nada menos que 40 ríos que la atravesaban. Lo que es agua no les faltaba. Pues no les faltaba, pero bueno, la llegada de los españoles supuso el cambio de ese sistema porque no se aprovechó la dinámica que existía ya de producción y distribución de bienes utilizando el agua. La ciudad empezó a cambiar, pero hubo un momento clave, un momento más reciente. Realmente creo que el tiro de gracia se lo dimos en el siglo XX por 2 razones. Primero, porque decidimos entubar los ríos. Durante los años 50, 60, tal vez desde los 40, empezó esta idea de que la modernidad tenía que pasar por grandes avenidas donde circularan autos, muchos autos, y que esta proximidad a los elementos naturales
pertenecía más al ámbito rural, lo cual era contrapuesto con una urbe moderna, de avanzada, que miraba al futuro, ¿no? No nos ha ayudado tampoco la vecindad con Estados Unidos, de donde México pues recibe una gran influencia en todo sentido, de manera que hubo gobernantes en esos años que se jactaban de: yo cubrí un río y ahora está este viaducto, esta autopista, que además lleva el nombre del presidente que hizo eso, ¿no? Qué desgracia, por favor. Pues sí, ahora en Ciudad de México hay 40 ríos que, como dice Luis Zambrano en la entrevista que le hace Ailín, están más o menos vivos pero sepultados por el cemento, ¿no? Es el resultado de una pelea constante contra la naturaleza. ¿Y con los ríos cubiertos, de dónde llega el agua? Pues igual que pasa con Yakarta, el flujo de Ciudad de México se ha mantenido a través de la extracción de agua del subsuelo, que se está desecando, y con el terreno cubierto por una alfombra de cemento, por mucho que llueva, los acuíferos no se regeneran. Entonces, Maribel, el panorama no pinta nada bien, porque en una ciudad literalmente hecha sobre agua, cada vez hay menos agua. Pues sí, pero en este caso, a diferencia de Yakarta, por ahora no se piensa en trasladar la capital. Aún hay posibilidades, menos mal, aún hay posibilidades, según algunos expertos, de frenar el desastre. Para la entrevista que publicamos en el número de agua de 5W, el biólogo Luis Zambrano, que trabaja con este tema sobre conservación y restauración de mantos acuíferos, decía que a pesar del daño que se ha hecho, sería posible recuperar los cuerpos de agua de la Ciudad de México y recuperar la característica lacustre que tiene la ciudad. Es para mí que crecí en la Ciudad de México, esta idea es utópica, pero él decía que sí, que puede ser una utopía, pero hay utopías que pueden llevarse a cabo. Ponía como ejemplo la llegada del hombre a la luna, ¿no? Hay cosas que sueñas y se pueden realizar, pero se requiere, en el caso del agua en la Ciudad de México, como en muchos otros casos en todo el mundo, que la sociedad esté de acuerdo y que la ciudadanía se dé cuenta de que tendrá que hacer un pequeño sacrificio para poder restablecer y restaurar su relación con la naturaleza. Esa es la gran pregunta que plantea este artículo de Ailín. Si estaremos dispuestos y dispuestas a hacer ese pequeño sacrificio. Y en México nos quedamos, pero ahora para hablar de la lucha por la tierra, de la lucha por recursos como el agua y de la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. 40 años con las personas defensoras de derechos humanos. Contra la desigualdad. Por la no violencia. Contra la opresión. Por la educación y la transformación social. Voces de la tierra. Voces de la tierra. Defensoras del territorio y los derechos humanos en Latinoamérica. En colaboración con brigadas internacionales de paz. México es un país lleno de complejidades y dificultades para quienes ejercen la defensa del territorio y de los derechos de las comunidades. Hemos dedicado muchos espacios ya a recordar esta realidad, Maribel. Sí, porque es una realidad que merece ser puesta bajo el foco. Hace unos meses, un informe de la organización Global Witness indicaba que México es uno de los países más complicados y letales del mundo para ejercer la defensa de la tierra. Solo en 2021 fueron asesinadas 54 personas defensoras. Asesinatos y también criminalización, lo hemos contado otras veces, una táctica que promueve narrativas que estigmatizan a las personas defensoras de forma colectiva. Y que tanto gobiernos como empresas privadas llevan a cabo de una forma muy premeditada, ¿no? Investigaciones penales, campañas de desprestigio, es algo que ha sido denunciado incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto que hemos contado se refleja también en los traslados forzosos de la población que se ve obligada a abandonar su tierra y sus recursos para huir de ese entorno de violencia y de intimidación. Ese es otro de los grandes problemas en México. Entre 2006 y 2021 fueron desplazadas en el país por la violencia más de 385.000 personas. Para hacernos una idea, si hacemos una media, saldrían unas 70 personas al día. Y para acompañar a esas personas y a las que se juegan mucho en la defensa del territorio, trabajan en México organizaciones como CONTEC. ¿Qué es CONTEC, Maribel? Pues son las siglas de la Consultoría Técnica Comunitaria, una organización que trabaja desde hace más de 20 años con comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en el estado fronterizo de Chihuahua. Hemos hablado con la directora de CONTEC.
Bueno, yo soy Diana Villalobos, tengo más de 30 años trabajando y acompañando procesos en la Sierra Tarahumara, en comunidades indígenas. Actualmente soy directora de la Consultoría Técnica Comunitaria, que es una organización que va a cumplir 24 años ya de también acompañando procesos en comunidades indígenas de la Sierra. De la Sierra Tarahumara, donde vive el 90% de la población indígena de todo el estado de Chihuahua. Conté que esta organización trabaja con estas comunidades con programas que tocan problemáticas muy distintas. El trabajo que hacemos en Conté tiene que ver con defensa jurídica de derechos de pueblos indígenas, principalmente al territorio, a la consulta, a la libre determinación y al medio ambiente. Es un trabajo que se lleva a cabo en un entorno hostil. La Sierra Tarahumara destaca por la explotación de recursos para intereses económicos, pero también por la gran violencia que viven las comunidades. Una violencia que, como decíamos, obliga a desplazarse a muchas familias y que ejercen distintos actores, pero de forma especial en este estado son los grupos criminales. Sí, eso es. Precisamente otro de los programas de Contec acompaña a familias que están ahora en Chihuahua después de haber abandonado sus lugares de origen en la sierra por las amenazas, por la presión del crimen organizado. Pues los amenazan, como que los quieren reclutar. Bueno, de hecho hubo un tema de reclutamiento forzado de los jóvenes. Entonces, si las familias no aceptan, pues no les queda otra que salir o los matan, porque esa es un poco como la dinámica, ¿no? No hay manera ahí de que respeten que no quieren. Son grupos vinculados sobre todo con el narcotráfico, porque la sierra es una zona en la que durante mucho tiempo se ha cultivado la amapola. Diana contaba que eso fue el antecedente de la situación actual, ¿no? Ese cultivo de la amapola. Pero ahora también han entrado en juego otros negocios, como la tala y la venta ilegal de madera. ¿Y cuál es el papel de las fuerzas de seguridad, del Estado, en este territorio? Pues en este contexto el Estado parece ausente o por lo menos incapaz de generar las condiciones de seguridad y evitar nuevos desplazamientos, ¿no? Así en Chihuahua hay comunidades enteras que están en situación de desplazamiento prolongado y en condiciones muy precarias. Fíjate que la problemática de las personas desplazadas, forzadas, es muy grave porque la gente sale con lo que trae puesto. Tiene que empezar desde cero, en un lugar completamente diferente, sin redes o sin redes familiares, porque tienen que cortar. Claro, sin redes familiares también, tienen que cortar con todo su pasado. ¿Y los desplazados tienen algún tipo de protección, Maribel? Pues no, en general están desprotegidas. Hay algunas familias que tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana y eso les da acceso a ayuda humanitaria, pero la mayoría de las familias no, porque no han denunciado por miedo. Hay un proyecto de ley, pero lleva más de un año atascado en el Senado. Ahorita lo que se está tratando de organizar como en construcción un colectivo nacional de personas desplazadas, porque el problema de Chihuahua pues está también en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en comunidades indígenas y en comunidades mestizas, pero este colectivo lo que está demandando es la publicación de la ley, de una ley general de desplazamiento forzado. La situación es también complicada en estados como Michoacán, uno de los mencionados por Diana. Allí en las últimas décadas varias decenas de líderes y comuneros han desaparecido o aparecido muertos por defender su territorio y los recursos naturales. Sí, allí los pueblos originarios luchan contra la minería a cielo abierto, contra la producción agroindustrial de monocultivos y la violencia criminal. Desde 2014, la Red Solidaria de Derechos Humanos acompaña de manera integral procesos de defensa de derechos y organización política de estos pueblos originarios. Y también por la defensa de los derechos de las mujeres bajo los principios de autonomía y libre determinación de los pueblos. Sí, les acompañan sus procesos de resistencia. Hemos hablado con Alejandra Ignacio, que es parte de la Coordinación General de la Red en Michoacán. En la meseta michoacana trabajamos con mujeres que fueron autoridades en procesos de autogobierno. Bueno, esto ha sido un tema complejo acá en Michoacán porque los temas de autogobierno están ampliamente ligados al tema de presupuesto directo. Entonces las comunidades lo que luchan es que ellos puedan ejercer el presupuesto que el gobierno tiene destinado para ellos, ellas, lo puedan ejercer desde las comunidades. Entonces se generan procesos de autogobierno donde gente de la comunidad
forman consejos y empiezan a ejercer el gobierno desde dentro. Y en medio de esta lucha por el autogobierno viven situaciones de violencia, persecución política y las mujeres sufren dificultades añadidas. Una violencia de género que no se puede dejar de lado, más aparte la situación ya de por sí compleja dentro de las comunidades. O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos un alza nuevamente muy importante en el tema del crimen organizado, la presencia de diferentes actores que complejizan las situaciones dentro de las comunidades en las que estamos colaborando, la violencia de género en diferentes niveles, persecución política. Entonces es un clima bastante adverso al que se enfrentan. Esta conjunción de factores crea un entorno muy complejo para las personas que defienden el territorio. Y aquí, igual que pasa en Chihuahua, también se dan casos de desplazamientos. También, sobre todo en algunas zonas en las que hay enfrentamientos abiertos entre los distintos actores. Sí, sobre todo me parece que el problema es fuerte en Tierra Caliente. Ahí tiene que ver con el desplazamiento, sobre todo por el tema del crimen organizado. O sea, ha habido meses enteros en los que parece que se vive una situación de guerra, sin actuar nuevamente de las fuerzas que deberían de estar presentes en las situaciones, no están. Y de repente hay silencios muy tétricos, donde no hay un actuar, no hay un responder. Claro, y esto obliga a la gente a emigrar, ¿no? Para salir de sus poblaciones de origen buscando un poco más de seguridad. Y en este entorno, en los últimos meses se han denunciado muchos casos de personas defensoras que han desaparecido. Le preguntábamos a Alejandra si es algo generalizado y los porqués de estas desapariciones. En México es una de las problemáticas con las que nos enfrentamos, el derecho a defender derechos. Entonces, como defensor, eres criminalizado, eres perseguido, eres objeto como de esta tensión que no luego es tan agradable. El último año se han dado varios casos, algunos compañeros tenemos la fortuna de que ya han sido ubicados, pero otros compañeros no. Y el caso de Michoacán es un caso donde... es que justo volvemos a lo mismo, al tema del crimen organizado, el tema de... Crimen organizado, ambiente político hostil, algo a lo que se tienen que enfrentar las personas que luchan por sus derechos en el territorio, en México. Y en muchos otros lugares de Mesoamérica. En esta temporada de Voces de la Tierra hemos pasado también por Colombia para hablar de las mujeres buscadoras de las personas desaparecidas. Por Guatemala, uno de los países con mayor desigualdad en el acceso a la tierra. Y por Honduras, donde se reclama una reforma agraria urgente, profunda y con enfoque de género. Y por eso queríamos cerrar esta serie saludando a Miriam García, que es la responsable de incidencia de Brigadas Internacionales de Paz, para despedir la colaboración en esta temporada. Miriam, crudos días. Crudos días, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero, gracias por haber estado en Carne Cruda durante esta temporada. ¿Qué mensaje resume, tú crees, estas voces de la tierra que hemos escuchado? ¿Qué nos gritan esas voces? Bueno, pues gracias también a vosotras, ¿no?, por dar visibilidad a estos casos, porque como hemos visto, pues en todos estos episodios hemos tenido la oportunidad de escuchar a diferentes organizaciones que nos han mostrado que defender derechos humanos es muy peligroso en ciertas partes del mundo, ¿no? Y cómo tienen que hacer frente, pues, a diversos riesgos y a estrategias de represión y control que son cada vez más sofisticadas. Precisamente habéis conocido hace poco la reactivación de un proceso judicial en contra de un defensor en México, integrante de una organización que ha participado en Voces de la Tierra. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Sí, exacto. Quería aprovechar también para mencionar un caso muy reciente, ¿no?, que tiene que ver con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que es una organización que ha participado en algún programa de Voces de la Tierra. Y bueno, pues hace unos días hemos conocido la reactivación de un proceso judicial contra Miguel López Vega, que es integrante del Frente de Pueblos, es defensor de la tierra y el territorio. Y bueno, pues este miércoles 29 de marzo, pasado mañana, se le volverá a juzgar por unos delitos por los que ya fue absuelto en enero de 2020 y se teme que ese día el defensor sea nuevamente detenido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues desde Brigadas Internacionales de Paz mostramos nuestra preocupación y estaremos vigilantes y estaremos también observando la audiencia para vigilar que se cumpla con el debido proceso. Y bueno, pues esperamos y alentamos también a la comunidad internacional para que esté atenta al desarrollo de este juicio y que el Estado mexicano cumpla con su deber de proteger. Para quien no lo conozca, Miriam, ¿cuál es el trabajo que hace Brigadas Internacionales para defender a estos luchadores de la tierra? Pues Brigadas Internacionales de Paz lo que hace es tratar de brindar acompañamiento y protección
a diferentes, bueno, pues personas, organizaciones y comunidades que defienden derechos humanos, ¿no? Y que, como hemos visto en estos episodios, pues por el hecho de realizar esa legítima labor se encuentran en una situación de riesgo, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es que los espacios de trabajo de esas organizaciones permanezcan abiertos y que puedan seguir ejerciendo esos trabajo por los derechos humanos, que al final son derechos de todas y de todos en condiciones de seguridad. ¿Y por qué es importante que desde aquí conozcamos realidades tan lejanas? Pues mira, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la visibilización de estos casos, ¿no? Para poder elevar el perfil de estos casos, para poder dar a conocer a nivel internacional estas injusticias, ¿no? Y para hacer que haya una presión internacional que pueda de alguna manera, pues, poner atención hacia esos casos, como el que comentaba ahora, ¿no? De Miguel López Vega, y que a través de esa presión internacional, pues, se permita o se favorezca la protección hacia las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Y que, como decía, pues que puedan seguir realizando esa labor desde espacios seguros. Pues por todo ello, gracias Miriam y gracias a Brigadas Internacionales de Paz por confiar en nosotras como altavoz de esas voces. Esperamos escucharlas aquí muy pronto. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotras y bueno, pues esperamos poder seguir teniendo otras oportunidades de colaboración en el futuro. Y también gracias a ti, Maribel, redactora jefa de 5W, por esta travesía en vuestra canoa de reporterismo narrativo, crítico y plural, por ayudarnos a comprender al menos un poco de todo lo que pasa en el mundo. Muchas gracias a vosotras por hacer un poco de cauce de estas crónicas y fotografía. Para volver mañana con una entrevista muy especial que nos hace muchísima ilusión, porque vendrá nuestra amiga y periodista Anita Bodwin para presentarnos Pies de Elefante, un libro sobre su experiencia personal con la esclerosis múltiple. Hasta entonces, que la radio os acompañe.